Vamos a trabajar entonces ahora lo que son las enfermedades de transmisión alimentaria. Ya vimos en su momento la importancia que tiene que tener la limpieza y la desinfección en lo que es la higiene personal directamente. Ahora vamos a ver cómo en un momento nosotros vamos a tener que tener mucho cuidado con los alimentos que vamos a utilizar o a manipular. Tenemos acá, dice enfermedades de transmisión alimentaria, en sus siglas ETA. Es una enfermedad que implica la pérdida de la salud debido a la ingestión de alimentos contaminados. ¿Cuándo nosotros vamos a llamar un alimento contaminado? Cuando en un momento nosotros vayamos a observar que este alimento tuvo un contacto con o algún otro alimento o con algún elemento que vino a generar esta transmisión, esta contaminación como tal. Dice, las setas pueden provocar una intoxicación, una infección en la persona afectada. Los síntomas característicos son dolor abdominal, vómitos, diarrea, fiebre y tos. Y esto nosotros vamos a poderlo observar de una forma inmediata, ¿verdad? Regularmente, cuando uno ingiere un alimento al ratito, después de que empiece ya a generar lo que es una digestión, los 15 20 minutos empezamos a sentir estos síntomas. Y esto significa, ¿verdad? Que siempre hemos dicho, es que lo que comí me cayó mal, dice, en relación a que lo que comió pudo haber estado contaminado y generarle una desestabilidad en el organismo como tal. Los tipos de contaminantes, dice un contaminante es cualquier agente químico o biológico, una materia extraña u otras sustancias agregadas no intencionalmente al alimento. Óigase muy bien. Nuevamente, dice que pueden ser sustancias químicas, pueden ser materias extrañas, sustancias agregadas y en un momento que no pueden ser intencionales, las cuales pueden comprometer la seguridad y la inocuidad del alimento como tal. Nosotros al inicio les había dicho yo a ustedes, por ejemplo, el día de ayer, que nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando vamos a manipular esos alimentos y que por eso es que exigimos demasiado cuidado en nuestra higiene personal y también en nuestra presentación a la hora de manipularlos. Acá dice los contaminantes, ya dijimos, pueden ser físicos, químicos, biológicos, entre otros elementos que vamos a observar. Para estos contaminantes, nosotros vamos a dividirlos entonces, el primero físico. Son cuerpos extraños como cabello, papel, fragmentos de vidrio, entre otros, que al entrar en contacto con los alimentos producen una contaminación. Por eso es que hablábamos mucho sobre lo que es utilizar, por ejemplo, guantes, una mascarilla, una malla para el cabello. Aparte de eso, dijimos también que no vamos a utilizar, por ejemplo, muchas cremas o lociones, porque entonces esto también se adhiere a los alimentos y puede provocar lo que venimos a establecer, ¿verdad? Como un contaminante. Cuando nosotros vamos a manipular los alimentos, también hemos dicho que vamos a desinfectarlos y a cuidar ese aspecto de cómo nosotros vamos a lavarlos, a cortarlos, a emplearlos, porque a veces un residuo que nosotros podamos pasar desapercibido puede generar la contaminación de la que estamos hablando. Para los químicos, son las sustancias químicas indeseables como pesticidas, productos de limpieza, desinfectantes, lo que yo les hablaba en relación a cremas, lociones, que pueda una persona utilizar, ¿verdad? Como de forma personal, que al mezclarse con los alimentos generan una contaminación. Ahí también, por ejemplo, en el anterior se me pasaba.
A veces las personas, las mujeres utilizan esmalte de uñas y eso no es correcto, porque si están picando a la hora de picar o rebanar, posiblemente puedan dejar ir un pequeño residuo del esmalte. Entonces, también por eso es que se utilizan a veces guantes. Pero como no todos los guantes en su momento llegan a ser, a ser un tamaño adecuado para las manos, si bien es cierto, están en numeraciones estándar, pero a veces no casan por completo, pues se tiene, ¿verdad? Que cuando se pica o se está rebanando algo, se va un residuo del plástico del guante. Es por ello que hay que tener mucho cuidado cuando se sirve un alimento y que en este caso se habla, ¿verdad?, de sustancias. Por ejemplo, si vamos a utilizar algún jabón para desinfectar, pues definitivamente que sea un jabón que tenga olor, ¿verdad? Porque a la hora que yo mezcle los alimentos dentro de un contenedor, pueda que se mezclen esos olores. Si yo voy a utilizar algún elemento para desinfectar las superficies, pues no tiene que ser dañino, porque en este caso podría estar en contacto, aunque sea que después yo vaya a desinfectar el alimento, pues ya entró en contacto con el mismo. Entonces, con ello hay que tener mucho cuidado. Para los agentes biológicos, vamos a entender que son todos aquellos microorganismos patógenos como bacterias, virus, hongos, parásitos que pueden pasar de un alimento a otro y contaminarlo de forma directa. Por ejemplo, yo les hablo mucho de la salmonela, porque la salmonela pues es una bacteria, es un virus que está en el pollo y regularmente se va a mantener en el pollo crudo. Y entonces, si yo voy a tocar un pollo crudo y luego yo voy a ir a tocar, no sé, una tabla, un cuchillo o algún instrumento y no me lavo las manos, yo puedo ya transmitir lo que es esa salmonela a un instrumento como tal. También puede hacer que yo deje el recipiente del pollo cerca de algunos alimentos, no sé, algunas verduras. Y en este caso, las verduras entraron en contacto con el pollo y al no tener una cocción adecuada de las verduras, pues esa salmonela, ¿verdad? Ya contaminó estos alimentos, estas verduras. Y ahí es donde nosotros empezamos a generar esta contaminación. Nosotros sabemos que, por ejemplo, los hongos y los parásitos viven como tal en las verduras y se alojan regularmente en hojas, en raíces, en las, llamémoslo, en las venas o aberturas que pueda tener, ¿verdad? Como tal, el alimento. Y con ello es que buscamos siempre cuidar la separación de los alimentos, la desinfección de los mismos y la preparación individual de ellos. Ya si nos toca a nosotros, por ejemplo, que llevarlo a una temperatura de cocción, pues tiene que ser la idónea para matar, perdón, todas estas bacterias, virus, hongos, parásitos que pueda contener el alimento como tal. Por eso es de que volvemos a repetir el nombre, ¿verdad? En relación, dice, a las enfermedades de transmisión alimentaria, porque en este caso la combinación o la manipulación, ¿verdad? De los mismos alimentos pueden generar esta contaminación en el mismo. Factores que favorecen el crecimiento de los microorganismos. Puede ser la temperatura, el tiempo, la humedad, los nutrientes, entre otros. En este caso, ¿cómo nosotros vamos a observar esta temperatura? Dice, la temperatura es un elemento importante en la proliferación de bacterias. La zona de peligro para el crecimiento de las bacterias en los alimentos está entre los 4 grados centígrados y los 60 grados centígrados. ¿Qué pasa con esto? Hay alimentos que si la temperatura, que el alimento tiene que estar en una temperatura baja, pues el microorganismo tiende a reproducirse, porque se reproduce en un lugar frío como tal.
Regularmente, ningún organismo sobrevive a una temperatura alta o a un cambio de temperatura. Hemos observado que, por ejemplo, las bacterias regularmente lo que tienen es que si están en frío, pues viven en esa temperatura fría. Si están en calor, sobreviven a esa temperatura de calor. Pero pasarla de una a otra, pues ahí es donde matamos esos virus. Es decir, si lo refrigeramos y luego lo cocinamos a una temperatura alta, pues matamos ese virus como tal. Para el tiempo, dice, algunas bacterias son capaces de reproducirse de 10 a 20 minutos. Si tiene condiciones adecuadas como sus nutrientes, la humedad y la temperatura, definitivamente. Y eso es algo que nosotros podemos observar muy claramente con lo que pasa. Solamente que esta ya se está hablando, ¿verdad? En forma personal con lo que es el coronavirus, ¿verdad? Este virus como tal ya nos explicaron en muchas ocasiones que dura hasta 24 horas en una superficie, puede estar en el ambiente hasta 3 días, ¿verdad? Si es una espórula de lo que es la saliva, puede permanecer hasta 8 días en una superficie de metal, puede estar 5 días en una superficie de madera y así sucesivamente nos muestra, ¿verdad? Esta cadena de crecimiento que tiene. Aparte de ello, nos dice también cuánto tiempo permanece vivo según el ambiente que se tenga. Dice que puede estar vivo 8 días en la humedad y que entre estos 8 días la persona que pueda contenerlo o transportarlo, también dice que lo son cruciales los primeros 3 a 5 días para ser un elemento de contagio. Entonces vean cómo nosotros vamos buscando todas estas situaciones y que se van a sumar a cada una de las actividades que nosotros tenemos. En este caso estamos hablando, ¿verdad? El área dentro de la cocina, que en un momento determinado una bacteria puede, dice, producirse en 10 a 20 minutos. En este caso, dice, si tiene las condiciones necesarias. Nosotros sabemos, por ejemplo, que lo que es la lechuga está mucho, la ameba, ¿verdad? Y la ameba no es un animal, por decirlo así, que nosotros podamos observarlo así con facilidad, ¿verdad? Ah, bueno, aquí está, la voy a erradicar, la quito y ya la desinfecté. No, pues automáticamente se adhiere al alimento y es por eso que muchas personas pues tienen mucho cuidado, ¿verdad? Cuando se prepara, por ejemplo, lechuga en una ensalada, de cuidar esta situación, ya que es una bacteria que definitivamente se reproduce de forma inmediata. Y eso podemos observarlo nosotros en cualquier otro alimento. Por eso es necesario observar las condiciones necesarias que nos exigen algunos alimentos. Algunos dicen manténgase a un ambiente normal, a una temperatura normal. Otros le especifican a usted que tiene que estar refrigerado a una temperatura específica o en su momento le dicen a usted cómo lo va a cocinar, en qué temperatura tiene que estar para poder erradicar esta situación. Dentro de la humedad se refiere a la cantidad de agua presente en los alimentos y que se encuentra disponible para el crecimiento de las bacterias. Regularmente, casi que todas las bacterias siempre van a estar en lo que es la humedad. Ahí se mantienen. Nosotros vemos, por ejemplo, algún elemento que tengamos y se le forma un moho o se le forma una capa, ¿verdad? Por la humedad y eso automáticamente corre. Media vez apareció cuando usted ve ya la superficie de la cual estemos hablando está corriendo. Y eso es por la humedad. Entonces significa que el agua como tal, así como es vital para el ser humano, pues va a ser vital, ¿verdad? Para un organismo que venga a contrarrestar la salud y que se mantenga en estos alimentos como tal. Los nutrientes, las bacterias necesitan de un alimento para desarrollarse y en este caso prefiriendo carnes rojas, pollos, pescados, lácteos, razón por la cual se denominan alimentos de alto riesgo. Y vamos a repetir esta parte.
Los alimentos de alto riesgo en un momento determinado son las carnes rojas, el pollo, los pescados y los lácteos, porque son alimentos que en un momento determinado están expuestos. Y como son alimentos donde se obtienen mejores nutrientes, es ahí donde se van a alojar algunas bacterias. Por eso la importancia de desinfección y de cocción adecuada en estos alimentos. Y aquí nos vuelve a mostrar la tabla de temperatura de crecimiento de las bacterias. Dice, si nosotros servimos el agua a una temperatura de 100 grados, pues definitivamente la zona de peligro se erradica un 100%. Y aquí la gráfica nos la muestra muy claramente. Vean cómo nosotros la zona de alto riesgo nos la reproduce hasta aquí, hasta un 63%. Entonces nos dice, si hervimos el agua totalmente, pues radicamos y hacemos que mueran estas bacterias como tal. En el pollo o en un momento determinado, algunas de las carnes tienen que estar cocinadas a 75 grados centígrados para que realmente nosotros verifiquemos que esas bacterias están muertas como tal. Acá nos muestra, dice demasiado caliente, empieza, ¿verdad? En un momento determinado a eliminar esa bacteria de las carnes. Mantenga, dice, por encima de los 63 grados o 60 grados, lo que corresponde a la temperatura. Es decir, después de que usted los refrigeró, los mantiene en conservación, usted regularmente los va a mantener de 1 a 4 grados. Y luego en este aspecto de congelación, usted tiene que cambiar esa temperatura drástica. Tenía -1, -4, ¿verdad? Grados en lo que es refrigeración y se salta a un 60 por ciento para matar lo que es la bacteria. Y aquí dice que dentro de esta refrigeración, pues no hay crecimiento, lo mantiene estático, lo mantiene dormido a la bacteria. Pero cuando nosotros empezamos a hacer la preparación del alimento y si no pasamos o no sobrepasamos los 65 grados, 60 grados, pues definitivamente la bacteria, ¿verdad? Solamente la hicimos despertar y que se prolifere dentro del alimento. Entonces es importante que en esta tabla nosotros siempre tengamos conciencia de lo que vamos a generar como alimento para evitar problemas que puedan afectar no solamente nuestra salud, sino el de las demás personas. ¿Alguna duda con respecto a las ETAs, Elena? No, señor.